Hace unos meses estaba hablando con un espectador con el que había estado en contacto por un tiempo. Su bisabuelo había servido en la división SS Viking en el Frente Oriental. Sobrevivió a todo, el avance hacia Rusia, la retirada combatiendo, todo eso. Y terminó en un campo de prisioneros de guerra francés en 1945. Y este espectador me contó algo que su bisabuelo había descrito y que sinceramente no pude dejar de pensar en eso. Dijo que mientras estaba en ese campo, a finales de 1945 y ya entrado 1946, empezaron a llegar hombres a los barracones. Oficiales franceses, a veces estadounidenses, iban de prisionero en prisionero, hablando en voz baja. Y lo que ofrecían era simple, firmar un contrato. Únete a la Legión Extranjera Francesa, sal de este campo. Alemania ya no existe, tu hogar ya no existe. No hay nada esperándote, pero tienes esto. Y su bisabuelo se quedó ahí y realmente lo pensó. Dijo que fue una decisión de un segundo, porque los hombres a su alrededor, hombres con los que había luchado en el Frente Oriental durante años, se miraban entre sí y pensaban, bueno, ¿por qué no? Alemania estaba en ruinas. Sus pueblos ya no existían. Sus familias, en muchos casos, estaban muertas o dispersas. La guerra había terminado y no había nada al otro lado de la alambrada a lo que valiera la pena volver, así que algunos de ellos firmaron. Y salieron, dijo él, los vio irse y dijo, y esta es la parte que realmente se me quedó grabada. Dijo que muchos de ellos parecían aliviados. Como si la decisión se hubiera tomado por ellos, incluso una decisión que significaba otra guerra, otro uniforme, otra selva en algún lugar al otro lado del mundo, era mejor que la alternativa de simplemente no tener nada. Él no se fue. Dijo que había terminado. Había estado luchando desde los primeros años del Frente Oriental y simplemente ya no le quedaba nada. Finalmente regresó a casa, reconstruyó su vida y se mudó de nuevo a Alemania en los años 60. Pero dijo que décadas después empezó a investigar más sobre el tema, empezó a descubrir más sobre lo que realmente habían hecho esos hombres que salieron de ese campo, que se habían entrenado en el norte de África, enviados a Saigón y lucharon en Indochina, lo que ahora llamamos Vietnam, en una de las guerras coloniales más brutales y olvidadas del siglo XX, que murieron en emboscadas en la selva, en gargantas de piedra caliza y en valles inundados, que fueron enterrados bajo nombres falsos o que ni siquiera fueron enterrados, que Alemania nunca reconoció oficialmente su servicio, que Francia nunca reveló quiénes eran realmente. Esa es la verdadera historia, y comienza en un campo de prisioneros de guerra en Francia en 1945, con un hombre decidiendo si salir o no por la puerta. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. En cuestión de semanas, aproximadamente 7.6 millones de soldados alemanes y austriacos estaban bajo custodia de los aliados en toda Europa. Los franceses tenían entre 750.000 y 1 millón de prisioneros alemanes en campos repartidos por Francia, el norte de África y su zona de ocupación en el suroeste de Alemania. Muchos permanecieron en cautiverio francés hasta bien entrado 1946. La Alemania que habían dejado atrás ya no existía. Hamburgo, Dresde, Colonia, cada una un campo de escombros. Un gran agradecimiento a Outskill por patrocinar el video de hoy. Jensen Huang de Nvidia cree que la inteligencia artificial está acercándose a la inteligencia artificial general y que la brecha entre las personas que la entienden y las que no se está ampliando rápidamente, sin importar tu opinión sobre la IA, es una herramienta que se está adoptando rápidamente en todas partes. Es importante aprender a usarla. Outskill es una plataforma gratuita de educación en inteligencia artificial que ya ha llegado a más de 10 millones de personas en más de 100 países. Su programa intensivo en vivo de inteligencia artificial de 2 días se llevará a cabo este sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, hora del este. 16 horas más de 10 herramientas de inteligencia artificial, automatización de flujos de trabajo. Productos de inteligencia artificial sin código, impartido por profesionales de Nvidia y Microsoft que han construido durante el auge de la inteligencia artificial. Sus estudiantes han lanzado más de 100 productos de inteligencia artificial y han construido modelos de ingresos reales de $3,000 a $4,000. Te llevas bonos con un valor de $5,100, acceso gratuito de por vida a una comunidad de más de 5,000 profesionales y solo por registrarte recibes inmediatamente el IA Survival Hackbook. 4.9 de 5 en Trustpilot. Las primeras 1,000 personas que entren por el enlace en la descripción entran completamente gratis. O escanear el código QR que aparece en pantalla ahora. Únete a su comunidad de WhatsApp para recibir todas las actualizaciones. Usa el código QR en pantalla o el enlace de abajo. La comida era sumamente escasa en las zonas de ocupación occidental durante 1946 y hasta 1947. Las provincias alemanas orientales habían sido absorbidas por Polonia. Para un exsoldado sentado tras el alambrado de un campo francés, había un país al otro lado de la cerca en el sentido más amplio posible, una zona geográfica que alguna vez había sido Alemania. Pero no había hogar ni trabajo, y en muchos casos no quedaba familia a la cual regresar.
La Legión extranjera francesa existía desde 1831, construida sobre una sola promesa que no había cambiado en más de un siglo. Un hombre podía alistarse bajo un nombre falso. Su pasado no sería investigado. Lo que importaba era el contrato que firmaba y las batallas que peleaba. La Legión llamaba a esto el anonimat. El anonimato no era simplemente tolerancia al ocultamiento. Era una política institucional. La Legión preguntaba qué podía hacer un hombre, no qué había sido. Francia necesitaba hombres con urgencia. Indochina, lo que ahora es Vietnam, Laos y Camboya, había sido una colonia francesa desde la década de 1880. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam 3 días después. Los franceses regresaron para reclamar la colonia y se encontraron con un gobierno nacionalista en funcionamiento respaldado por un ejército. Para diciembre de 1946, la guerra ya estaba en marcha formalmente, y Francia ya se estaba quedando sin soldados para pelearla. Los reclutadores de la Legión tenían una solución. Se abrieron oficinas de reclutamiento francesas en todos los territorios alemanes bajo ocupación francesa. Baden, Württemberg, Hohenzollern, Renania-Palatinado, el Sarre. Los oficiales recorrían los campos de prisioneros de guerra. La oferta era directa. Un contrato de 5 años, un salario, un uniforme y el anonimato. Entre 20.000 y 30.000 prisioneros alemanes se alistaron en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, muchos pasando casi directamente del internamiento al centro de entrenamiento de la Legión en Sidi Bel Abbes, en el noroeste de Argelia. Durante los 9 años de la Guerra de Indochina, los historiadores estiman que aproximadamente 50.000 alemanes pasaron por ese teatro de operaciones. Constituían entre el 40 y el 60% de la fuerza total de la Legión. Considera lo que esa cifra significa en términos humanos. De cada 10 legionarios que luchaban en Indochina en cualquier momento, de 4 a 6 de ellos habían crecido hablando alemán. Muchos habían luchado en el frente oriental. Vestían uniformes franceses, portaban armas francesas y morían bajo cualquier nombre que el reclutador hubiera anotado en Argelia. En muchos casos, ese nombre no era el que sus familias estaban buscando. Heinz Kaiser fue uno de ellos. Había luchado en el frente oriental. Ambos padres habían muerto. Su tierra en Silesia quedó incorporada a Polonia cuando se redefinieron las fronteras después de la guerra. Se unió a la Legión y fue enviado a Indochina. Su explicación, dada años después a un periodista de Reuters en un pequeño pueblo del sur de Alemania, fue de 8 palabras. Volví de Rusia y no tenía a dónde ir. Egon Paul tenía 17 años en 1949. Mintió sobre su edad en la oficina de reclutamiento y firmó el contrato. Él lo llamó aventura y un nuevo hogar. Sobrevivió a la guerra. Muchos de los hombres que salieron de esos campos de prisioneros de guerra con él no lo lograron. Hay un tercer hombre que vale la pena mencionar aquí, no porque esté documentado de la misma manera que Kaiser y Paul, sino porque su historia representa a docenas de otros que sí lo están. Llamémoslo Georg, un nombre compuesto para una figura compuesta basada en relatos de veteranos, y conviene decirlo claramente. Georg había servido en una división de infantería en el Frente Oriental desde 1941 hasta 1944, fue capturado por los estadounidenses en las últimas semanas de la guerra y terminó en un campo francés por la lógica administrativa de las zonas de ocupación. Firmó el contrato de la Legión en 1946 a los 23 años, no porque creyera en el imperio colonial francés, ni porque tuviera algún sentimiento particular sobre Vietnam, sino porque la alternativa era salir del campo hacia una Alemania que no tenía nada para él. La historia exacta de Georg pertenece a docenas de hombres reales cuyos nombres la Legión nunca reveló. Él es un representante de todos ellos. El proceso de selección francés para los reclutas alemanes incluía una revisión física específica. Los reclutadores examinaban a los candidatos en busca del tatuaje del grupo sanguíneo de las Waffen-SS, una pequeña marca del tipo de sangre tatuada debajo de la axila izquierda de todo el personal de las SS. Incluso una cicatriz en esa zona podía hacer que un hombre fuera rechazado. Investigaciones archivísticas alemanas establecieron más tarde que, de aproximadamente 30.000 legionarios alemanes entre 3.000 y 4.000, es decir, menos del 10% tenían antecedentes de servicio en las Waffen-SS. La gran mayoría eran veteranos de la Wehrmacht, infantería, artillería, granaderos blindados, hombres que habían luchado de manera convencional y llegaron a la Europa de posguerra sin nada, excepto lo que llevaban en la cabeza. Para entender dónde terminaron luchando y muriendo estos hombres, necesitas entender un camino. La ruta colonial. 4RC4 era un camino de montaña que corría hacia el noreste por el extremo norte de Vietnam, conectando una cadena de guarniciones francesas a lo largo de un corredor de 100 kilómetros cerca de la frontera con China. Comenzando desde el sur, Lang Son, luego Tat Khe, después Dong Khe y en el extremo norte, Cao Bang. Estos pueblos representaban la presencia francesa en la frontera. Ellos controlaban la ruta por la cual el Viet Minh podía recibir suministros y refuerzos desde China,
lo cual se volvió sumamente importante en 1949, cuando los comunistas de Mao Zedong ganaron su guerra civil y establecieron un gobierno afín en la frontera norte de Vietnam. El camino en sí no era un camino en el sentido europeo. Era un sendero angosto y sin pavimentar que serpenteaba entre montañas de piedra caliza densamente boscosas, donde la visibilidad desde el camino se extendía quizá unos 10 metros hacia la maleza a cada lado antes de que la jungla se cerrara. Abastecer las guarniciones a lo largo de la RC4 requería enviar convoyes por ese camino de manera continua a través de un terreno que los Viet Minh habían estado estudiando durante años. El general Vo Nguyen Giap, el comandante militar de los Viet Minh, había entendido desde el principio que la RC4 era la palanca que a la larga rompería la posición francesa en el norte. Controlar el camino significaba poder dejar sin suministros a Cao Bang. Dejar sin suministros a Cao Bang y toda la frontera norte se volvía indefendible. Para 1950, el ejército de Giap había crecido a aproximadamente 100.000 combatientes regulares en 70 batallones con armas chinas, asesores chinos y entrenamiento chino que fluían hacia el sur a través de la frontera recién abierta. Había pasado 3 años preparándose para el momento en que pudiera atacar a gran escala. Ese momento llegó en septiembre de 1950. El primer batallón extranjero de paracaidistas y el primer BEP, la formación aerotransportada de élite de la Legión, habían llegado a Indochina en noviembre de 1948. Su oficial al mando era el mayor Pierre Segretan, un oficial de la Legión con muchos años de servicio. Su segundo al mando era el capitán Pierre Jean-Pierre, un hombre que se unió a la Legión como soldado raso en 1930 y ascendió al rango de oficial a lo largo de 2 décadas. Se unió a la resistencia francesa durante la ocupación alemana, fue capturado e internado en el campo de concentración de Mauthausen en Austria, sobrevivió y se ofreció como voluntario para las unidades de paracaidistas cuando terminó la guerra. La columna vertebral de suboficiales del batallón en 1950 era, según la demografía del reclutamiento de la Legión en ese momento, mayoritariamente alemana y austríaca. Estos eran hombres que se habían alistado en 1945, 1946 y 1947, los años de mayor reclutamiento alemán provenientes de los campos de prisioneros de guerra. Sargentos y cabos que habían pasado años en el frente oriental en el combate terrestre más violento de la historia humana. Habían sobrevivido a Barbarroja, Stalingrado, la larga retirada. Habían llegado a Indochina y pasaron 2 años aprendiendo un tipo de guerra completamente diferente, en un terreno que hacía que la mayor parte de su experiencia europea fuera irrelevante. Lo que se transfirió del frente oriental no fue tan uno el conocimiento táctico, era la capacidad de seguir funcionando cuando los oficiales están muertos, las posiciones se están derrumbando y la estructura que mantiene unida a una unidad ha sido destruida por las bajas y el caos. Entre las primeras bajas del primer BEP en esos primeros meses en RC4 a finales de 1948, el legionario Neuhauser, muerto en un enfrentamiento cerca de Dong Ke en diciembre de 1948 durante una operación de protección de convoy. Está registrado en los primeros informes de bajas de la unidad, un nombre alemán, uno de los primeros, en un batallón de nombres alemanes. Murió en RC4 4 meses después de que el batallón llegara a Indochina. No fue el último. Para septiembre de 1950, el primer BEP llevaba casi 2 años en Tonkin. Bajo la rotación estándar de la Legión, la mayoría de sus hombres estaban a semanas de regresar al norte de África. Las operaciones de septiembre y octubre a lo largo de RC4 se suponía que serían las últimas para ellos. El 16 de septiembre de 1955, batallones de infantería del Viet Minh y un batallón de armas pesadas atacaron Dong Ke. ¿Recuerdas la cadena? Lang Son al sur, Dat Ker, Dong Ke, Cao Bang al norte. Dong Ke estaba en el medio. Si se perdía, la cadena se rompía. Cao Bang quedaría aislado de todo lo que está al sur de él. La guarnición de Dong Ke era de aproximadamente 300 soldados de la Legión extranjera, la quinta y sexta compañía del segundo batallón del tercer regimiento de infantería extranjera, el tercero rey, 300 hombres contra 5 batallones del Viet Minh. La guarnición resistió durante 2 días de combates cuerpo a cuerpo antes de que el puesto fuera tomado el 18 de septiembre. De los 300 defensores, 12 sobrevivientes escaparon hacia el sur a través de la selva hasta Tat Kha. 140 legionarios fueron hechos prisioneros, el resto estaban muertos o desaparecidos. Entre los 300 hombres que defendían ese puesto había suboficiales de habla alemana, cuyos nombres en las listas de bajas eran los que habían dado en Sidi Belabés, no los nombres con los que habían nacido. Tat Kha tuvo que ser reforzado de inmediato. El 17 y 18 de septiembre, el primer BEP fue lanzado en paracaídas. 21 oficiales y 466 suboficiales y legionarios saltaron en un puesto que ahora era el último enclave francés en el tramo norte de la RC4. El mayor Segretin aterrizó con la primera oleada. Los sargentos y cabos alemanes que dirigían las secciones de ese batallón saltaron con él. Ellos sabían lo que significaba la caída de Dong Ke. Aún así, saltaron. En Lang Son
A 60 kilómetros al sur, se estaba formando una fuerza de relevo llamada Grupo Bayard, bajo el mando del coronel Lepage. 3.500 hombres, incluyendo infantería ligera marroquí y el primer BEP como punta de lanza. Piensa en el grupo Montbayard como la columna de rescate. Su tarea era avanzar hacia el norte por la RC4, retomar Donque y mantenerla el tiempo suficiente para que la guarnición de Caoban, 2.600 soldados más 500 civiles, pudiera evacuar hacia el sur. Desde Caoban, el coronel Charton lideraría simultáneamente a su guarnición hacia el sur. Las dos columnas se unirían y la fuerza combinada se retiraría a un lugar seguro. El plan era sólido en líneas generales. Lo que no podía prever era que Giap ya sabía que venía desde hacía semanas. Las redes de inteligencia de Giap se infiltraron en la población civil en toda la región RC4 a todos los niveles. Había colocado 3 divisiones completas, la 308, la 312 y la 174, y en la selva a ambos lados de la RC4 entre Donque y Esacá, con órdenes específicas: dejar que los franceses entraran en los desfiladeros y luego cerrar la trampa. 10 batallones del Viet Minh rodearon Donque con un regimiento de artillería completo detrás de ellos. Los 3.500 hombres de Lepage iban a marchar hacia un terreno que ya ocupaban 30.000 del Viet Minh. El 30 de septiembre, el grupo Montbayard avanzó hacia el norte desde SK con el Premier BEP al frente. Los suboficiales alemanes, que habían pasado 2 años aprendiendo a leer esta jungla, iban al frente de esa columna, las secciones de avanzada explorando adelante, con la maleza cerrándose a ambos lados del sendero. En cuestión de horas, las unidades del Viet Minh atacaron desde las alturas. El contacto no fue hostigamiento, era fuego sostenido desde posiciones preparadas que la jungla había ocultado durante semanas. La columna sufrió bajas y siguió avanzando. No pudo llegar a Donque. La concentración del Viet Minh alrededor del pueblo era simplemente demasiado fuerte. Desde el norte, Charton había salido de Caoban el 1 de octubre. Se le había ordenado destruir su equipo pesado antes de avanzar. Se negó. Camiones, artillería, vehículos. Se llevó todo. El peso ralentizó la columna desde la primera hora. El Viet Minh tendió emboscadas en la carretera una y otra vez. Para el 5 de octubre, después de 4 días de luchar a través de la selva, el grupo de Charton había abandonado todo y se unió al grupo Montbayard en las colinas alrededor de Donque. Las dos columnas se habían encontrado. Estaban completamente rodeados. La garganta de Coxar se encontraba al suroeste de Donque, un cañón estrecho de piedra caliza que atravesaba el terreno montañoso, con paredes verticales que se elevaban de 20 a 30 metros sobre un suelo que, en su punto más ancho, tenía quizá 30 metros de ancho. La selva crecía en cada grieta de la roca. El olor del lugar era a piedra mojada y vegetación en descomposición, y la humedad particular de un espacio donde el sol rara vez llegaba al suelo. El Viet Minh había ocupado las alturas sobre la garganta antes de que comenzara la batalla. Sus equipos de morteros habían pasado días haciendo avanzar el fuego de mortero por el fondo del cañón, ajustando las soluciones de tiro contra un objetivo en el que sabían que los franceses eventualmente entrarían. Cuando la fuerza francesa fue empujada hacia adentro, cada equipo sobre el borde ya sabía exactamente dónde caería cada proyectil. La fuerza francesa combinada entró en la garganta de Coxar el 6 de octubre. Varios miles de hombres comprimidos en un corredor de 30 metros de ancho, con paredes de piedra caliza a ambos lados, y divisiones del Viet Minh por encima de ellos. En el momento en que las columnas entraron al cañón, se abrió fuego desde el borde. No había refugio. Los proyectiles de artillería y mortero que impactaban en las paredes del cañón enviaban fragmentos horizontalmente a través de un espacio donde los hombres no tenían espacio para dispersarse, y ningún lugar a donde moverse que no estuviera igualmente expuesto. Un hombre que se tiraba al suelo de la garganta estaba dentro del radio de fragmentación de cada proyectil que impactaba a menos de 20 metros. La infantería Viet Minh asaltó desde ambos bordes simultáneamente, disparando hacia abajo desde posiciones elevadas que los franceses de abajo no podían batir con eficacia. Devolver el fuego en ese ángulo requería ponerse de pie y exponerse al fuego desde el borde opuesto al mismo tiempo. La geometría de la garganta hacía que la defensa fuera casi imposible. Las compañías perdieron contacto con las compañías adyacentes a los pocos minutos de que se cerrara la trampa. Los batallones perdieron contacto entre sí. Los oficiales se movían a lo largo de la columna tratando de mantener unidas a las unidades en un terreno donde mantener una unidad unida era una imposibilidad física, y los oficiales eran los hombres más visibles en la formación y los Viet Minh en el borde los mataban por eso. El primer BEP luchó hasta el 6 de octubre y continuó hasta el 7 de octubre. Los suboficiales alemanes y austriacos que comandaban secciones de ese batallón habían sobrevivido a situaciones que se parecían a esta, no en gargantas de piedra caliza bajo calor tropical, sino en cercos en aldeas rusas en llamas y líneas defensivas colapsando en la nieve, donde se aplicaban las mismas dinámicas. Pérdida de contacto con el mando, fuego desde múltiples direcciones al mismo tiempo, sin una ruta clara de salida.
Habían aprendido en el frente oriental que una escuadra cuyo suboficial dejaba de tomar decisiones era una escuadra que moría. Siguieron tomando decisiones en la garganta de Coxar. Siguieron respondiendo al fuego. Mantuvieron a los hombres orientados hacia sus posiciones cuando todo instinto les decía que se pegaran a la pared del cañón y dejaran de moverse. Georg, la figura compuesta presentada anteriormente, representa a las docenas de suboficiales alemanes cuyos nombres reales la Legión nunca reveló. Habría estado haciendo exactamente este trabajo en algún lugar de la formación, moviéndose a lo largo de su sección, revisando posiciones, redirigiendo el fuego, tomando las decisiones. Eso mantenía a 8 hombres funcionando como una unidad, en lugar de 8 hombres tratando de sobrevivir por separado. Sus verdaderos homólogos están en las listas de bajas bajo los nombres que eligieron en Argelia. Los hombres detrás de esos nombres eran alemanes. El mayor Pierre Segretan murió durante la noche del 7 de octubre. Estaba al frente de su batallón cuando murió. Las circunstancias precisas no están registradas en la documentación que ha sobrevivido. Había comandado el primer BEP desde su constitución en 1948, lo había dirigido durante 2 años de operaciones en Tonkin y había saltado con la primera oleada en Tat Khe 12 días antes. Murió en una garganta de piedra caliza en el norte de Vietnam, con la mayor parte de su batallón destruido a su alrededor. El capitán Jean-Pierre asumió el mando de lo que quedaba. Entre 23 y 29 hombres, las fuentes dan cifras ligeramente diferentes. El caos de la garganta hacía imposible un conteo preciso. De los 21 oficiales y 466 suboficiales y legionarios que saltaron en esa K, el 17 y 18 de septiembre, los sobrevivientes se contaban por decenas. El resto estaban muertos, capturados o en algún lugar de la selva en las laderas del cañón, más arriba. Los heridos no fueron abandonados. Este detalle aparece en todos los relatos sobre la garganta de Coxar, y todos los historiadores que examinaron el enfrentamiento lo registraron. En el extremo sur de la garganta, un acantilado de piedra caliza de 75 metros caía en picada hacia el terreno de abajo. Los hombres del primer BEP improvisaron líneas de evacuación con lo que tuvieran a la mano: trozos de lianas de la selva, tramos de correaje desmontado, secciones de cable de señales, y descendieron por la cara del acantilado, llevando a sus heridos en la espalda. 75 metros de piedra caliza en la oscuridad, bajo fuego, con un hombre atado a ti que no podía usar sus propias manos para agarrarse a la roca. Los hombres que hacían ese descenso habían estado combatiendo en la garganta durante 2 días sin dormir. Muchos tenían sus propias heridas. Aún así, bajaron. Martin Windrow, cuyo relato de la guerra de Indochina es el estudio definitivo en inglés, lo registró sin adornos. Unos 130 del batallón de paracaidistas de la Legión, de los 500 que habían saltado, salieron del combate para abrirse paso y solo escaparon descolgándose por las lianas que cubrían un acantilado de 23 metros con sus heridos atados a la espalda. Un número significativo de esos 130 hombres era alemán. Habían firmado un contrato en un campo de prisioneros de guerra en Francia y terminaron aquí, en la ladera de un acantilado en el norte de Vietnam, a las 3 de la mañana, con la sangre de otra persona empapando su uniforme y aún con 50 metros de piedra caliza debajo de ellos. Jean-Pierre guió a los sobrevivientes por la selva durante días después, moviéndose de noche, escondiéndose de día, pitando las patrullas del Viet Minh que peinaban el terreno precisamente en busca de este tipo de pequeños grupos que escapaban. Llegó a esa K. El Viet Minh ya lo había tomado. Él y sus hombres fueron capturados y comenzaron la marcha hacia el norte, hacia los campos de prisioneros de guerra. El 8 de octubre, una compañía de reemplazo de 120 hombres bajo el mando del teniente Lott se fusionó con 268 hombres del tercer comando colonial. El batallón de paracaidistas de comando, una segunda formación de paracaidistas, se apresuró a reforzar una posición que ya no existía en ningún sentido significativo, y saltó a esa K. Duraron una semana. Del segundo batallón, 14 soldados regresaron ilesos. La compañía de Lott fue aniquilada por completo. De más de 6.000 soldados y civiles franceses involucrados en la operación RC4, solo 700 llegaron a las líneas francesas. Aproximadamente 4.800 murieron o fueron capturados. Lang Son, la base principal a 60 kilómetros al sur de esa zona, el siguiente eslabón en la cadena, fue abandonada el 17 de octubre sin pelear. Su guarnición se retiró hacia el sur en un pánico que reflejaba la magnitud de lo que había sucedido en el camino de arriba. Los puestos entre Lang Son y ese punto fueron evacuados al día siguiente. Toda la frontera norte de la Indochina francesa se había derrumbado en 3 semanas. El camino hacia China estaba abierto. Giap podía recibir armas pesadas, asesores y refuerzos directamente a través de la frontera. Cada enfrentamiento posterior en esta guerra, incluida la catástrofe final que la terminó, tuvo su origen en la garganta de Coxar. El primer BEP fue disuelto el 31 de diciembre de 1950, siendo el primer batallón de paracaidistas francés destruido en combate. Los suboficiales alemanes y austriacos que murieron en esa garganta, que fueron capturados al intentar escapar de ella, cuyos cuerpos quedaron ahí,
fueron registrados en los archivos franceses bajo los nombres que dieron al enlistarse. El legionario Neuhauser, muerto en la RC-4 en diciembre de 1948, fue uno de los primeros hombres del primer BEP en morir en Indochina. Los hombres que murieron en octubre de 1950 llenaron las listas que siguieron a su nombre. Sus familias en Alemania, en muchos casos, no recibieron nada en absoluto. El primer BEP fue reconstituido el 1 de marzo de 1951. Su segunda formación se reconstruyó a partir de los 48 sobrevivientes que llegaron a Argelia y se complementó con nuevos hombres. Jean-Pierre permaneció en cautiverio del Viet Minh. Permanecería allí durante 4 años. El nuevo batallón fue enviado al este y tomó su lugar en la línea. Tenía el mismo nombre que la formación destruida en el desfiladero. Los suboficiales alemanes en sus filas eran una nueva generación, hombres que se habían enlistado en 1948, 1949, 1950, un poco más jóvenes que la primera ola, algunos con servicio en el Frente Oriental y otros sin él. La guerra de 1951 a 1953 no fue la guerra de grandes batallas, fue la guerra de los puestos avanzados. Posiciones aisladas y fortificadas dispersas por las tierras altas de Tonkin, conectadas a las principales ciudades por la RC-4 y sus caminos secundarios, cada una era un punto vulnerable. El Viet Minh podía atacar, aislar o esperar hasta que la guarnición cometiera un error. Las posiciones tenían nombres que no significaban nada fuera del conflicto. Tien Yen, Mon Cai y Yalo, una cadena de puestos a través de las tierras altas del norte, donde los legionarios vivían en búnkeres reforzados, con sacos de arena, y realizaban patrullas en la selva que solo devolvía lo que quería devolver. Una patrulla salía por la mañana y regresaba al anochecer, o no regresaba. Y los hombres que regresaban a menudo no habían visto nada con claridad como para enfrentarse. Solo escuchaban el sonido de movimiento entre la maleza, y luego un disparo desde una posición que ya había sido abandonada para cuando se organizó el fuego de respuesta. Para los suboficiales alemanes que comandaban secciones en esos puestos, la guerra de avanzadas tenía una textura específica para la que su experiencia en el Frente Oriental los había preparado de maneras que el cuerpo de oficiales francés no podía replicar completamente. Un sargento responsable de 8 a 12 hombres en una posición aislada, abastecido por convoy o lanzamiento aéreo, sujeto a ataques de sondeo por la noche, obligado a mantener la preparación las 24 horas bajo el calor tropical. Eso degradaba todo: armas, comida, hombres. Tenía que saber qué rutinas mantenían a una sección eficaz en combate y qué atajos creaban las condiciones para que la sección fuera rebasada. La posición podía ser un fortín de concreto, la cima de una colina reforzada con costales de arena o un antiguo edificio colonial reforzado con cualquier madera y tierra que la guarnición hubiera podido reunir antes de que los Viet Minh cortaran la ruta de suministro. Siempre estaba mal abastecida. Siempre era demasiado pequeña para el perímetro que se suponía debía defender, y los hombres dentro de ella tenían que mantener la vigilancia durante toda la noche. Todas las noches, porque los Viet Minh atacaban a la hora que ellos elegían, y esa elección siempre era a las 0200 o 0300 en el periodo de sueño más profundo, cuando era más probable que los centinelas estuvieran distraídos y los defensores necesitaban más tiempo para pasar de sus literas a sus posiciones. En el Frente Oriental, en posiciones aisladas en la estepa rusa o en los pantanos de Pripyat, se aplicaba el mismo cálculo. Los hombres que habían sobrevivido a Kharkov y Stalingrado y a la larga retirada sabían exactamente lo que costaba dejar que la disciplina se relajara en una posición avanzada. Sabían distinguir entre el ruido de una patrulla del Viet Minh tanteando la alambrada y el de una rata o un ave de la selva. Sabían cómo dormir por turnos para mantener al menos un par de ojos entrenados en cada acceso sin agotar a la sección hasta el punto de volverla inútil. Llevaron ese conocimiento a las tierras altas de Tonkin y lo aplicaron a diario, en puestos que la historia oficial del ejército francés nunca nombraría y que el gobierno alemán nunca reconocería. Los convoyes por carretera eran el elemento más letal y constante de la guerra de los puestos avanzados. Cada puesto aislado tenía que ser reabastecido por camión a lo largo de caminos que los Viet Minh conocían tan bien como la palma de su mano. Un convoy que recorría la RC-4 o sus caminos secundarios era una columna de vehículos avanzando a paso de hombre por un terreno donde se podía establecer una posición de emboscada en una hora y lanzarla sin previo aviso desde ambos lados del camino al mismo tiempo. Los Viet Minh solo necesitaban paciencia, cobertura y una zona de muerte, una curva en el camino, un desagüe, un tramo de carretera flanqueado por terreno elevado en ambos lados. Tenían todo esto en abundancia. Los suboficiales alemanes que dirigían las secciones de seguridad de esos convoyes, que posicionaban a los guardias de los flancos, los elementos de avanzada y la protección trasera, lo hacían con el conocimiento de hombres que habían sido emboscados y que habían emboscado a otros, y entendían perfectamente cómo los primeros 10 segundos de un contacto determinaban si el convoy sobrevivía o era destruido. Wilhelm Rösler pasó gran parte de su servicio en las selvas de Laos,
donde la guerra era aún más indefinida que en Tonkin y el enemigo aún más difícil de localizar. Él describió a los Viet Minh en una frase que aplicaba a todo el periodo de los puestos avanzados. Solo los veíamos realmente cuando ellos querían. La estrategia francesa en este periodo se centró en mantener el control del delta del Río Rojo, el corazón agrícola del norte de Vietnam, alrededor de Hanoi y Haiphong. Detrás de 1910, una línea defensiva construida bajo el mando del general Jean Delattre de Tassigny, quien llegó en diciembre de 1950 para reemplazar al desacreditado comandante del periodo de la RC-4. La línea Delattre era una cadena de más de 1.200 posiciones fortificadas de concreto que se extendían a lo largo de los accesos al delta. Cuando Guyapp la puso a prueba en enero de 1951 en Vinh Yen, a 30 kilómetros al noroeste de Hanoi, los franceses rechazaron el asalto a costa de aproximadamente 6.000 bajas del Viet Minh, utilizando artillería, poder aéreo y lanzamientos de napalm desde bombarderos B-26. Guyapp atacó de nuevo en Mau Ca en marzo y en el río de en mayo, sufriendo bajas similares cada vez. La línea se mantuvo. A mediados de 1951, el Viet Minh había perdido aproximadamente 10.000 hombres en 3 grandes operaciones ofensivas. Guyapp se retiró y reconsideró. Delattre murió de cáncer en enero de 1952. El hombre que por un breve tiempo hizo que la guerra pareciera ganable tenía 56 años. Sus sucesores pudieron mantener la línea que él había construido. No pudieron recrear la confianza estratégica que él había establecido brevemente. En noviembre de 1952, el primer BEP se lanzó en paracaídas cerca de Phu Duan como parte de la Operación Lorraine, un gran avance blindado francés diseñado para amenazar las líneas de suministro del Viet Minh y forzar a Guyapp a entrar en batalla abierta. La operación capturó suministros del Viet Minh, pero Guyapp se negó a dejarse atraer a una batalla abierta. Los franceses se retiraron y la situación estratégica no cambió. Ese mismo mes, el puesto en Nha San, en las tierras altas de Son La, demostró algo importante, aunque los franceses sacaron la lección equivocada de ello. Nha San era una posición fortificada en la cima de una colina, con una pista de aterrizaje adecuada para el reabastecimiento, rodeada de un terreno que impedía al Viet Minh posicionar artillería pesada en terrenos elevados que dominaran el puesto. La guarnición era de 10.000 hombres bien abastecidos antes de que comenzara el asedio. Entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre de 1952, Giap empleó 3 divisiones en asaltos nocturnos contra el perímetro. El primer BEP mantuvo su sector durante 9 días de ataque sostenido, con suboficiales alemanes dirigiendo el fuego de las secciones en la oscuridad, mientras la infantería del Viet Minh atacaba las alambradas en oleadas. Los ataques fueron repelidos. El Viet Minh se retiró con grandes bajas ante una guarnición que aún no había sido desgastada por las condiciones de asedio. Nha San funcionó. Los franceses lo celebraron como prueba de que el concepto de campamento fortificado era viable. Tenían razón en que Nha San había funcionado. Sacaron la conclusión equivocada sobre el por qué. Nha San funcionó debido a 3 condiciones específicas. Terreno que impedía que la artillería del Viet Minh dominara la posición, una pista de aterrizaje adecuada para el reabastecimiento continuo y una guarnición que estaba debidamente armada y alimentada. Antes de que comenzaran los combates, cuando los franceses eligieron su siguiente campamento fortificado, seleccionaron un valle remoto donde ninguna de esas condiciones se cumplía. Lo llamaron Dien Bien Phu. El valle de Dien Bien Phu se encontraba en las tierras altas del noroeste de Tonkin, a 300 kilómetros al oeste de Hanoi, cerca de la frontera con Laos. Tenía 12.5 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho, rodeado por todos lados de crestas cubiertas de selva que se elevaban varios cientos de metros sobre el fondo del valle. Una vieja pista de aterrizaje japonesa corría a lo largo de su eje. En noviembre de 1953, el general Henri Navarre la eligió para el nuevo campamento fortificado. El concepto era el mismo que Nha San, un valle guarnecido accesible solo por aire, lo suficientemente fuerte para resistir un asalto, diseñado para obligar a Giap a atacar en condiciones favorables para los franceses. La guarnición nombraría sus puntos fuertes con nombres de mujeres: Beatriz, Gabrielle, Anne-Marie, Dominique, Huguette, Claudine, Eleanne, dispuestos alrededor del valle en un perímetro defensivo. La pista de aterrizaje permitiría el reabastecimiento indefinidamente. Cuando Giap atacara, la artillería y el poder aéreo franceses destruirían a sus fuerzas al descubierto. La batalla decisiva que Francia había estado tratando de provocar durante 7 años finalmente llegaría a ellos. Giap tenía aproximadamente 4 meses antes de que la posición francesa estuviera lista. Pasó esos 4 meses resolviendo el problema que los franceses asumían que era irresoluble. Las crestas que rodeaban el valle eran casi verticales, cubiertas de una jungla tan densa que el reconocimiento aéreo francés no podía penetrar el dosel. No había caminos hacia las crestas. Mover artillería pesada a través de ese terreno era, según la doctrina militar francesa, imposible. Giap decidió que la doctrina estaba equivocada. Decenas de miles de trabajadores civiles vietnamitas trabajaron de noche
y bajo la cubierta de la jungla, desmontando obuses de 105 milímetros y 75 milímetros y cañones antiaéreos en sus partes componentes, llevando esas partes a mano por pendientes casi verticales, y volviendo a ensamblar las armas en posiciones fortificadas de tiro en las laderas opuestas de las crestas que dominan el valle. Cada arma estaba atrincherada, cada posición estaba oculta. Cada solución de tiro había sido precalculada contra objetivos específicos en el fondo del valle. La pista de aterrizaje, los búnkeres de mando, los puntos fuertes con nombre, meses antes de que comenzara la batalla. El comandante de artillería francés en Dien Bien Phu era el coronel Charles Pirot. Él le había garantizado personalmente al general Christian de Castries, el comandante de la guarnición, que sus cañones silenciarían cualquier artillería del Viet Minh en cuestión de horas después de que abrieran fuego. Él había dado esa garantía de buena fe. La noche del 13 de marzo de 1954, el Viet Minh abrió fuego y los proyectiles comenzaron a caer a un ritmo que las misiones de contrabatería de Pirot no pudieron interrumpir. Sus cañones no podían alcanzar las posiciones del Viet Minh, excavadas en las laderas opuestas detrás de las crestas. Esa noche Pirot fue solo a su refugio. Sostuvo una granada de mano contra su pecho y quitó el seguro. Lo encontraron a la mañana siguiente. La guarnición lo enterró en silencio y no dijo nada. No tenía sentido anunciarles a los hombres que empezaban a entender qué tipo de batalla iba a ser esta, que el responsable de su artillería había llegado a la conclusión de que la posición era indefendible. El primer punto fuerte en caer fue Beatrice, defendido por el 3er batallón de la 13ª Media Brigada de la Legión Extranjera, la 13ª DBLEE, una formación de élite de la Legión que había luchado en Bir Hakeim, en el desierto occidental, en 1942. Beatrice estaba situada en una colina al norte de la guarnición central, aislada de la posición principal por un terreno abierto. La preparación de artillería del Viet Minh en la tarde del 13 de marzo fue suficiente, en sus primeros minutos, para destruir los puestos de mando del batallón y matar a sus oficiales. Un impacto directo en el búnker de mando mató al comandante del batallón y a todo su estado mayor. El segundo al mando tomó el control. Fue asesinado en menos de una hora. Los hombres que defendían el alambrado continuaron luchando sin un mando centralizado, mientras la infantería del Viet Minh invadía el perímetro en oleadas detrás del bombardeo. Beatriz cayó esa noche. La mayoría de los hombres que la defendían murieron donde estaban. Entre ellos había hombres cuyas placas de identificación llevaban nombres distintos a los que sus familias conocían, legionarios alemanes y austriacos que habían llegado al 13er Deble por la misma ruta que todos los demás. Campo de prisioneros de guerra, depósito en Argelia, enviados a Saigón. Gabriel cayó el 15 de marzo. La guarnición de Anne-Marie, compuesta en su mayoría por tropas auxiliares tailandesas, cuya lealtad no llegaba al punto de morir por una posición que veían perdida, se disolvió en la selva en los días siguientes. La pista de aterrizaje quedó bajo fuego directo de artillería a la semana de iniciada la batalla. Las aeronaves de reabastecimiento, Dakotas y C-119 conocidos como vagones voladores, que volaban desde Hanoi, tenían que atravesar el peligro de las baterías antiaéreas del Viet Minh en las alturas circundantes, descendiendo al valle en trayectorias de aproximación predecibles bajo un fuego que los alcanzaba en casi todas las misiones. Perdían aeronaves y tripulaciones en casi cada vuelo. En cuestión de días, los aterrizajes durante el día se volvieron casi imposibles. Los heridos no podían ser evacuados. Se acumulaban en una instalación médica construida para una fracción de su número, donde las cirugías continuaban a la luz de las velas en espacios que olían a sangre e infección, y heridas que no podían limpiarse adecuadamente por falta de agua. El 12 de marzo, un día antes de que comenzara la batalla, había 2.969 legionarios extranjeros dentro de la fortaleza, de un total de 10.814 en la guarnición. De los aproximadamente 4.300 hombres que fueron lanzados en paracaídas como refuerzos durante el sitio, 962 eran de la Legión. Con una composición de entre 40 y 50% de habla alemana, el componente alemán de la Legión en Dien Bien Phu sumaba varios cientos. Veteranos e historiadores citan que aproximadamente 1.600 alemanes estuvieron presentes en la batalla en total. Manfred Lauscher fue uno de ellos. Sirvió en un batallón de paracaidistas de la Legión en Dien Bien Phu y más tarde recibiría la medalla militar, una de las condecoraciones militares más altas de Francia, por su conducta durante la batalla. Su nombre está documentado en los registros de veteranos alemanes. Sobrevivió. La mayoría de los legionarios alemanes en Dien Bien Phu no lo hicieron. El primer VEP era la fuerza de reacción de la guarnición. Cada vez que un punto fuerte era tomado, el batallón era enviado para recuperarlo. Esto significaba contraataques nocturnos, avanzando en la oscuridad por terrenos que las tripulaciones de morteros del Viet Minh ya tenían registrados, cruzando terreno abierto hacia posiciones donde el enemigo estaba alerta y esperando con la munición sin gastar.
Un oficial del primer BEP describió cómo lideró a un pelotón de 30 hombres en uno de esos contraataques sobre una línea de trincheras perdida y regresó con 11 hombres. La posición fue recuperada. Se perdió de nuevo 2 noches después. El primer BEP volvió. Imagina cómo se veía ese contraataque en la práctica. 30 hombres reuniéndose en la oscuridad al borde de un campo lleno de cráteres de obuses. Una línea de trincheras a 200 metros de distancia que había sido ocupada por fuerzas francesas esa mañana y que ahora estaba en manos de infantería del Viet Minh, que había pasado horas consolidando su posición. Los suboficiales alemanes que lideraban las secciones de ese pelotón hicieron el mismo trabajo que habían hecho en Rusia y Ucrania. Orientaron a los hombres, dieron las órdenes de fuego y pusieron en marcha la línea a través de un terreno abierto que no ofrecía ningún refugio. Las granadas de mortero que alcanzaron al pelotón provenían de equipos que ya habían registrado exactamente ese terreno antes de que comenzara la batalla. 19 hombres no regresaron, 11 sí lo hicieron. Los 11 que regresaron habían llegado a la trinchera, la limpiaron a corta distancia y la mantuvieron hasta que llegó la orden de retirarse o hasta que los Viet Minh los atacaron de nuevo por los flancos. Este fue en el ritmo de Dien Bien Phu para el primer BEP durante marzo, abril y hasta mayo. Contraataque, sufrir bajas, consolidar, perder la posición de nuevo, contraatacar otra vez. El batallón se estaba destruyendo poco a poco en un asedio que no ofrecía ningún mecanismo de recuperación. Los hombres heridos se acumulaban porque los vuelos de evacuación casi se habían detenido por completo. Los reemplazos eran lanzados en paracaídas directamente sobre el valle sitiado, hombres saltando de las aeronaves sobre una zona de descenso bajo fuego de artillería, sabiendo antes de saltar lo que les esperaba en tierra. Algunos de esos hombres que saltaron para reforzar la guarnición eran legionarios alemanes que se ofrecieron voluntariamente para una posición que entendían que casi con certeza iba a caer. Entre los suboficiales alemanes destacados por los oficiales franceses, por su conducta en los contraataques y los combates alrededor de las posiciones fortificadas, la cualidad que aparecía constantemente en los relatos no era la imprudencia, era la firmeza específica de hombres que ya habían estado en situaciones que se venían abajo y que habían desarrollado la capacidad de seguir funcionando en ellas. En el frente oriental, un sargento que perdía la capacidad de tomar decisiones cuando la posición estaba claramente perdida era un sargento cuya sección moría. Los hombres que sobrevivieron al frente oriental habían aprendido a operar más allá de ese límite. Dien Bien Phu los llevó más allá de nuevo, en un terreno diferente, con armas diferentes, contra un enemigo diferente. Pero el requisito era idéntico: seguir tomando decisiones, mantener a la unidad orientada, mantener a los hombres en movimiento, cuando todo instinto dice quedarse quieto. Las trincheras de Giap se acercaban y avanzaban hacia el perímetro francés noche tras noche durante todo abril. Trincheras de comunicación en zigzag se extendían metro a metro hacia las alambradas, apretando el cerco sin importar las misiones de artillería francesa contra los excavadores. Los franceses podían escuchar la excavación, no podían detenerla. Los excavadores del Viet Minh eran abatidos por la artillería y reemplazados por otros excavadores del Viet Minh. A finales de abril, las trincheras del Viet Minh habían llegado a estar a 30 metros de algunas posiciones francesas, lo suficientemente cerca como para lanzar granadas sin exponerse, tan cerca que los hombres en las posiciones avanzadas podían escuchar voces individuales desde las trincheras de aproximación por la noche. El perímetro se reducía semana tras semana. La guarnición, que había contado con más de 10.000 hombres al inicio de la batalla, había sido diezmada por 7 semanas de combates, por recortes en las raciones que dejaban a los hombres operando con calorías insuficientes, por el peso acumulado de hombres que no habían dormido bien desde el bombardeo inicial del 13 de marzo. En la noche del 6 de mayo y hasta la mañana del 7 de mayo, el Viet Minh lanzó el asalto final. Elian cayó, Claudine cayó. Los puntos fuertes restantes fueron tomados uno tras otro. De Castries, en su búnker de mando, sin que quedara perímetro defensivo alguno, ordenó un alto al fuego. A las 17:30 del 7 de mayo de 1954, Dien Bien Phu cayó. Aproximadamente 2.300 soldados de la Unión Francesa habían muerto dentro del valle. Alrededor de 10.000 fueron hechos prisioneros. Los prisioneros fueron obligados a marchar a pie hacia campos en el norte, 600 kilómetros a través de terreno montañoso, durante 40 días en la temporada de lluvias. Miles murieron en esa marcha. Más murieron en los campos por malaria, disentería y hambre. De aproximadamente 10.000 hombres que fueron capturados, menos de la mitad fueron repatriados después de los acuerdos de Ginebra de julio de 1954. El primer batallón extranjero de paracaidistas, 575 muertos y desaparecidos. El batallón había sido destruido por segunda vez en 4 años. Los legionarios alemanes que murieron en el valle, que murieron en la marcha, que murieron en los campos, no dejaron nada atrás que alguna institución reclamara. La República Federal de Alemania no reconocía el servicio en la Legión extranjera. La Legión extranjera francesa no revelaba las nacionalidades de sus muertos.
Los hombres enterrados bajo nombres falsos permanecieron enterrados bajo esos nombres. Los archivos alemanes registran a miles de exlegionarios como muertos por Francia, una designación que, en casos documentados, provocó solicitudes de las familias para que se eliminara. Sus hijos no habían muerto por Francia. Habían muerto por lo que fuera que los sacó de un campo de prisioneros de guerra en 1945 o 1946 y los puso en un barco rumbo a Asia. No todos se quedaron del lado francés. De los 30.000 a 35.000 legionarios alemanes que sirvieron, aproximadamente 1.400 desertaron y se pasaron al Viet Minh durante el transcurso de la guerra. 3 de esos hombres están documentados con suficiente detalle como para nombrarlos. Rudi Schröder había sido miembro del Partido Comunista Alemán desde 1932. Huyó de Alemania cuando Hitler llegó al poder. Estudió en la Sorbona bajo la tutela de Raymond Aron y se unió a la Legión extranjera en 1939 con la esperanza de luchar contra la Alemania nazi. La Legión lo envió a Indochina. En los años previos a la ocupación japonesa, formó una célula comunista clandestina dentro de su unidad, estableció contacto con representantes del Viet Minh y desertó. Adoptó el alias vietnamita Le Duc Nam, el Leal, y se convirtió en oficial de inteligencia del Viet Minh. Fue útil para el movimiento hasta 1950, cuando llegaron asesores chinos en grandes cantidades y volvieron innecesarios a los desertores europeos. Fue degradado y finalmente regresó a Alemania Occidental, donde murió sin ser procesado. Ernst Frey era austriaco judío de nacimiento, un exiliado comunista que se unió a la Legión en 1940. El Viet Minh le dio el mando de tropas. Lideró combatientes y entrenó a otros bajo el alias vietnamita en Nguyen Dan. Después de la guerra, regresó a Austria, se involucró en el Partido Verde de Austria y murió en 1994. Erwin Borches, alias Chien, si el luchador, se casó con una mujer vietnamita y permaneció en el país hasta 1966. Regresó a Europa, trabajó para Radio Berlín Internacional, se pasó a Berlín Occidental en 1981 y murió allí en 1985. Para el gobierno de Alemania Oriental, los legionarios alemanes en Indochina representaban un recurso propagandístico. El 20 de febrero de 1950, el presidente de la FDJ, Erich Honecker, transmitió un llamado a los soldados alemanes en la Legión. Seguir sirviendo era incompatible con el honor de su nación y aquellos que desertaran y regresaran a la RDA recibirían amnistía y empleo. La Stasi vigilaba permanentemente a todos los que regresaban, abrían su correspondencia, registraban sus contactos y elaboraban informes mensuales sobre su conducta social y política. Los hombres recibidos como héroes de la causa anticolonial se encontraron bajo vigilancia perpetua en el país que había celebrado su deserción. Los acuerdos de Ginebra del 21 de julio de 1954 dividieron Vietnam por el paralelo 17. Francia se retiró. La Legión se desplegó de nuevo en Argelia, donde una guerra que definiría su próxima década había comenzado en noviembre del año anterior. La guerra de Indochina le había costado a Francia aproximadamente 75.000 muertos, la parte de la Legión, 10.283 muertos, 309 oficiales, 1.082 suboficiales, 9.092 legionarios. Fue la mayor pérdida de la Legión en cualquier conflicto de su historia, superando incluso la Primera Guerra Mundial. Los alemanes muertos en ese total nunca han sido contabilizados formalmente. La Legión no revela nacionalidades. Ese era el trato. Manfred Laubscher, quien había ganado la medalla militar en ese valle, regresó a casa. Rudolf Schneider, quien ganó la misma condecoración como sargento en una unidad de infantería vietnamita, regresó a casa. Wolfgang Flügger, quien se unió en 1954 y sirvió en la fase final de la guerra, regresó a casa. Los tres regresaron a una Alemania que no tenía nada oficial que decir sobre dónde habían estado o lo que habían hecho. Flügger lo dijo claramente. Nos tratan como emperadores cuando vamos a Francia, pero en Alemania la gente de nuestra generación todavía piensa que somos delincuentes. Más de 40 asociaciones de veteranos para exlegionarios alemanes existieron en Alemania en las décadas posteriores a la guerra. Hombres reuniéndose en pequeños pueblos, hombres que habían estado en Tonkin y Laos y en el delta del Mekong, que conocían los nombres de puestos que no aparecían en ningún mapa que Francia mantenía. Sentados en habitaciones en Mannheim y Weinheim y otros lugares, hablando sobre una guerra que a ninguno de los dos países le interesaba recordar oficialmente. Pierre Jean-Pierre, quien había sacado a 23 hombres de la garganta de Coxa, quien había pasado 4 años en cautiverio del Viet Minh, quien había reconstituido el primer VEP 2 veces y lo transformó en el primer REP en Argelia, murió el 29 de mayo de 1958. Él estaba en un helicóptero Alouette 2 haciendo vuelos bajos bajo fuego sobre una cresta montañosa en la región de Guelma, en Argelia, durante la operación Toro 3. Una ráfaga de fuego de armas automáticas cortó la línea de combustible. La aeronave chocó contra una roca y se volcó de lado. Sus hombres lo sacaron de los restos. El médico confirmó su muerte.
El campamento del primer rep fue nombrado en su honor al año siguiente. Había estado en combate continuo, en cautiverio o preparando hombres para el combate durante toda la década entre 1948 y 1958. El bisabuelo del espectador, que estuvo en ese campo de prisioneros de guerra en Francia en 1945, vio a los hombres salir por la puerta y eligió no irse. Tomó la decisión correcta para él mismo. No le quedaba nada para otra guerra. Él regresó a casa, reconstruyó su vida, volvió a Alemania en los años 60 y con el tiempo empezó a leer sobre lo que les había pasado a los hombres que tomaron la otra decisión. Se convirtieron en legionarios, se entrenaron en Argelia, navegaron hacia Saigón, condujeron convoyes en la RC-4 y mantuvieron puestos avanzados en las tierras altas de Tonquín, y bajaron por un acantilado de piedra caliza en la oscuridad con hombres heridos atados a sus espaldas. Muchos de ellos murieron en ese desfiladero en octubre de 1950. Otros murieron en un valle inundado en mayo de 1954. Otros murieron en la selva en algún lugar entre esos dos sitios y esas dos fechas. Fueron enterrados bajo nombres que no eran los suyos, en una guerra que ni Francia ni Alemania han encontrado una manera satisfactoria de explicar. El primer B partió hacia China el 8 de febrero de 1955. En más de 6 años de servicio en 3 formaciones, sufrió la muerte de 52 oficiales, 110 suboficiales y 877 legionarios. La legión no revela las nacionalidades de sus muertos. Ese siempre fue el trato. Los hombres que firmaron en esos campos de prisioneros de guerra en 1945 y 1946 lo sabían cuando firmaron. Algunos de ellos no tenían ninguna otra opción. Un agradecimiento rápido de nuevo a Outskill por patrocinar este video. Si te lo perdiste, el enlace está en la descripción y el código QR está en pantalla ahora. Lugares gratuitos, solo este sábado y domingo. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Realmente lo aprecio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte. Hay mucho más contenido como este en camino y no querrás perdértelo. Pero por ahora, eso es todo. Nos vemos en el próximo. Adiós por ahora.